Bueno, pues buenas tardes. Los que ya entraron, por favor, pongan su asistencia en el chat, no se les vaya a olvidar. En un momento ya comenzamos. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera sesión de la semana. Bueno, vamos a comenzar con la primera sesión de la semana, que es la sesión número 24. Y bueno, hoy nos toca analizar ya a un gobernante que ustedes perfectamente deben de identificar y ya reconocer porque les tocó parte de su gestión, y me estoy refiriendo a Enrique Peña Nieto como un presidente prácticamente contemporáneo, únicamente con el año y medio de gobierno del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que más recordamos, bueno, en el caso de ustedes, es la gestión pública de Enrique Peña Nieto. Vamos a analizar eso, vamos a ver cuál es el origen del presidente, cómo llega a la presidencia. Él es, por cierto, o fue gobernador del Estado de México, previo a llegar a la presidencia de la República. Su partido había perdido fuerza de manera importante, habían pasado dos gobiernos panistas. Por primera vez con Vicente Fox hubo alternancia en el poder, continúa esa alternancia con Felipe Calderón, y bueno, veían muchos especialistas políticos al PRI lejos de regresar, cuando menos en los próximos años, ¿no? Y bueno, para sorpresa de muchos, regresa Enrique Peña Nieto, recupera nuevamente la presidencia del PRI. Igual sucede en el Congreso de la Nación, y también terminan ganando muchas gubernaturas en muchos estados, y empieza a recobrar nuevamente fuerza ese PRI que ya muchos políticos daban por muerto, ¿no? Que incluso se hablaba de una reconstrucción del partido. Sí recuerdan cómo hemos visto que el PRI eh, pasó de PRM, PNR, PRM y luego PRI. Bueno, muchos pensaban que volvería a suceder algo así, que debido a que el partido estaba tan mal valorado, que de alguna u otra manera eh, tendrían que cambiar el nombre para tratar de darle más frescura al partido, darle un enfoque diferente, o que la gente ya no lo viera como lo mismo que siempre había sido, ¿no? Donde ya había quedado súper denunciado esta parte de la dictadura de partido, que es algo que deberían de tener bien presente todos ustedes para evitar que nunca más nos vuelva a suceder. Ya no estamos hablando de dictaduras de una persona, sino dictaduras de un partido político, que es lo que había sucedido con el PRI. Y qué bueno que no permitimos que siguiera sucediendo con el PAN. Dicen los verdaderos demócratas, donde realmente merece la pena que haya democracia, que la mejor forma de gobierno es aquella en donde las elecciones son para determinar quién va a representar a tal partido, y que cada partido político debe de gobernar por un periodo determinado de tiempo y hacer una rotación, siempre y cuando haya dos o tres fuerzas políticas. En nuestro país hay muchos partidos políticos y eso sería prácticamente inviable. Pero bueno, eso, la alternancia en el poder promueve que haya menos corrupción, que haya más transparencia. Y bueno, vamos a ver a este Enrique Peña Nieto, que renace nuevamente de las cenizas del PRI y llega a la presidencia de la República, ganando además el Congreso de la Nación.
Ganar Congreso de la Nación significa que la mayoría de la Cámara de Diputados y de Senadores era de extracción priista. Por lo tanto, muchas de las reformas que se intentaron hacer en los gobiernos panistas que no funcionaron, pues no funcionaron porque el Congreso estaba controlado por el PRI. Cuando gana Enrique Peña Nieto, sigue controlado por el PRI y por lo tanto todas las iniciativas de ley caminan y son aprobadas, incluyendo el polémico aeropuerto de Texcoco que había sido, se había intentado construir desde el gobierno de Vicente Fox, pasando por Felipe Calderón, y en ambas ocasiones no se pudo por la oposición del Congreso, y ya una vez que llega Enrique Peña Nieto se aprueba la construcción del aeropuerto de Texcoco, que luego, debido a que es una obra, una macro obra, y que llevaba muchos años de construcción, pues termina un sexenio y el siguiente sexenio termina derogándolo, anulándolo, impidiéndolo y construyendo un nuevo proyecto, el de Santa Lucía, con todos los millones y millones que ya se habían invertido y lo que se tuvo que pasar como indemnización a todos, a todos aquellos que habían invertido. A ver si no nos pasa un poco así con el Tren Maya, por ejemplo, que es un proyecto que se pretende dure más allá del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Si gana Morena nuevamente, que estamos convencidos, ¿verdad?, de que no va a reelegirse Andrés Manuel, pero si llegara a ganar Morena bajo otro candidato, supongando, vamos a suponer que fuera así, que no estoy diciendo que sea malo ni bueno, pues a lo mejor habría continuidad en el proyecto del Tren Maya. Pero si llegara la alternancia en el poder y ocupara el puesto de la presidencia el PAN o el PRI o alguna otra fuerza, ya ven que está cobrando fuerza los candidatos independientes, que ya experimentamos 2 ocasiones con ellos y ya esta última vez pues ya había una mayor presencia, ya de hecho participaban en los debates de manera activa cuando tuvimos al Bronco como candidato independiente. Si no llegara a ganar Morena, quién sabe qué pasaría con ese proyecto. Y tristemente, a ver si no pasa lo que pasó con el aeropuerto de Texcoco, que se tiraron a la basura cientos de millones o miles de millones de pesos de inversión que ya se tenía hecho y que se deroga el proyecto, que otra vez comienzas de cero con todas las indemnizaciones que tienes que pagar por echar abajo la inversión, que en su mayoría era inversión extranjera. Entonces, bueno, eso vamos a analizar en el gobierno de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Las notas de clase o un video sobre Enrique Peña Nieto? Y bueno, eso sería lo que íbamos a hacer. No hay actividad en el libro en esta ocasión. Y bueno, ya estamos muy próximos a llegar al análisis del presidente actual. Entonces, bueno, vamos a analizar la sucesión presidencial del año 2012. Era todavía presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, el candidato oficial o el candidato del partido oficial era Josefina Vázquez Mota por parte del PAN, mujer. En esta nueva apertura hacia la equidad, hacia la igualdad, pues llega una mujer a ser candidato a la presidencia de la República. Tiene como principal opositor o principales opositores a 2. A Enrique Peña Nieto por parte del PRI, que hace una coalición con el Partido Verde Ecologista, y por otro lado, a Andrés Manuel López Obrador, que acapara a la llamada izquierda mexicana, representada por el PRD. Acuérdense que él, en este caso, participa como PRDista y que previamente había pertenecido al PRI y que debido a que es PRDista y que representa al PT y al Movimiento Ciudadano, pues es militante, cuando menos temporal, de todos estos partidos políticos. Y bueno, tendríamos a un candidato, pues en solitario, con un partido pequeñito que no se logra unir a ninguno, que es el Nueva Alianza, por parte de Gabriel Cuadri de la Torre. Y esos serían los candidatos a la sucesión presidencial del año 2012, al final del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Estaba la controversia si le íbamos a dar chance otra vez de que ganara el PAN. Ya había gobernado 2 veces, 2 sexenios, y pues realmente el país no se desarrolló lo que muchos pensaron que sí se podía desarrollar cambiando de partido. Y bueno, muchos pensaban que iba a ser la tercera oportunidad para el PAN, que esta vez era la vencida, darle chance a la izquierda mexicana representada por Andrés Manuel López Obrador, con esos 3 partidos políticos.
y como que el caballo negro de estas elecciones terminó al principio siendo Enrique Peña Nieto, pero conforme se llevó a cabo la campaña presidencial, empezó a agarrar fuerza, 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 de tal suerte que llegó a las elecciones con, en las preferencias, en las encuestas de preferencia, como primer lugar prácticamente muy seguido de cerca por Andrés Manuel, y siendo Josefina Vázquez Mota como la tercera fuerza, lejísimo de todos ellos, Gabriel Cuadri, ¿no? Y bueno, se llevan a cabo las elecciones y esos serían los resultados. Vean acá, el candidato triunfador es Enrique Peña Nieto con la coalición PRI Verde Ecologista. Logran obtener el 38.15% de las votaciones, mientras que Andrés Manuel y la coalición de la izquierda mexicana logra el 31.64%. Hay casi 7 puntos porcentuales de diferencia, 6 puntos porcentuales y décimas de diferencia. Y en el caso de Josefina Vázquez Mota ocurre lo mismo. Hay casi 6 puntos porcentuales entre el PAN de Josefina Vázquez Mota y la coalición de izquierda de Andrés Manuel. Así escalonado es que se llevaron a cabo las elecciones. Lejos, muy lejos, Nueva Alianza con Cuadri, con esta cantidad de votos, y esta cantidad de votos que fueron votos nulos, que a veces tiene que ver con un fallo a la hora de tachar las boletas o gente que quiere poner ahí cualquier leyenda o autonombrarse candidato o poner el nombre de cualquier candidato y que hasta aquí pues era inválido, no era tan viable, y que en la elección o en la sucesión presidencial de 2018 pues ya los candidatos libres, independientes, libres de los partidos, ya empiezan a tener protagonismo y es algo bueno que un candidato a la política, a un puesto tan importante como la presidencia, no pertenezca a ningún partido político y que además, como el caso de, ya desde aquí con Josefina Vázquez Mota, que también haya candidatos a la presidencia, mujeres, ¿no? Entonces, bueno, en esta nueva apertura hacia la democracia y hacia la pluralidad y la equidad y la igualdad. Entonces, bueno, estos los resultados de las elecciones. ¿De dónde venía Enrique Peña Nieto? ¿Cómo llega a la presidencia? ¿Qué podemos juzgarle? ¿Cómo podemos valorar? ¿Merecía llegar como candidato a la presidencia por parte del PRI o había otros candidatos más fuertes? La realidad es que no le preceden datos favorables. Él siendo gobernador del Estado de México, porque él es de Atlacomulco, Estado de México, perteneciente a un sector privilegiado, familia política. De hecho, pues es considerado como parte de los grupos de un grupo llamado el Grupo de Atlacomulco, un grupo de grandes inversionistas y políticos de varias generaciones, ¿no? En el caso de su gobierno en el Estado de México, estos son sus cifras, sus resultados, que son resultados muy malos. Crece sobre todo la violencia en contra de la mujer. El Estado de México se convierte en uno de los estados más violentos en cuanto a feminicidios. Crece la delincuencia organizada, los secuestros, las extorsiones. En el caso de la deuda pública como Estado, también el Estado se endeuda en ese intento de expansión y construir infraestructura, pues termina creciendo la deuda pública de manera muy importante. No se puede erradicar durante su periodo de gobernador la pobreza, porque él fue gobernador previo a la presidencia de la República entre el 2005 y el 2011. De recordar que durante estos años, pues nuestro país sufrió una crisis importante con los gobiernos panistas, sobre todo con el de Calderón. Y bueno, eso fue a nivel federal y terminó impactando al Estado de México, que era gobernado por Enrique Peña Nieto, y también le alcanzó ahí la pobreza, ¿no? Crecieron los millones de pobres, el porcentaje de pobreza y pobreza extrema terminó también creciendo, altos porcentajes de desempleo o subempleo. En el caso de la corrupción, bueno, también su gobierno estuvo manchado por actos de corrupción, en donde se beneficiaban a ciertos políticos, sobre todo a los allegados al grupo de Atlacomulco. Durante su gobierno también hubo cosas, su gobierno siendo gobernador del Estado de México, hubo cosas importantes que valdría la pena destacar como cosas negativas. Ocurrió un uso de fuerza por parte del Estado
por parte de la fuerza pública en un lugar llamado Salvador Atenco, en donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervino. Hubo varios cientos de detenidos, algunos desaparecidos, 2 personas fallecidas ahí en el operativo. Un operativo comandado por Enrique Peña Nieto, que tenía la intención de desalojar a algunos tianguistas porque se pretendía crear un proyecto de floricultura en esa zona de Salvador Atenco. Y algunos campesinos y algunos tianguistas que se establecían en esa planicie, pues se opusieron, y ante el intento de desalojo por parte de la autoridad, pues se produjo desapariciones, asesinatos y el encarcelamiento de cientos de personas a través de un acto de represión que le causó una crítica a nivel nacional e incluso internacional. También durante su periodo de gobierno en el Estado de México muere su esposa, su original esposa, con la cual tiene 3 hijos. Me refiero a Mónica Pretelini, en donde las causas de su muerte también han sido motivo de ahí una controversia respecto a cómo realmente murió. En una entrevista que tiene Enrique Peña Nieto con un noticiero norteamericano, con Jorge Ramos, pues como que ahí se echa de cabeza el mismo respondiendo a las causas de la muerte de su esposa. Ahí la entrevista está abierta, que si alguien quiere verla, con Jorge Ramos, Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, muere su esposa Mónica Pretelini. Al poco tiempo de haber muerto su esposa, ya se le empieza a ver con la que sería la primera dama, la gaviota, que sería la imagen que requería el presidente para llegar a la presidencia de la República. Una vez que termina su gobierno, pues ellos anuncian su divorcio, ¿no? Como hoy en día está establecido, y ya teniendo nueva pareja el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto. También durante su gobierno hay un escándalo por la muerte de una menor de 4 años que muere de manera ahí un tanto incongruente. Paulette se llamaba, y Enrique Peña Nieto en medios oficiales pues sale a defender una postura que era indefendible, que la autoridad no había encontrado el cuerpo a pesar de que tuvieron el servicio forense y que tuvieron a personas investigando durante días. Se supone que pasaron 2, 3 días y encuentran el cuerpo de la niña entre el colchón y la pared, cuando todo eso había sido revisado para tomar muestras de sangre, cabello, y pues lo irónico es que no estamos diciendo que él tenga algo que ver con la muerte, sino que como gobernador sale en los medios públicos a dar esta noticia, ¿no? Quedando así como que en ridículo, porque toda la opinión pública pues obviamente no cree ese tipo de versiones. Y sería el inicio de lo que vendría, porque a partir de ahí, Enrique Peña Nieto y este presidente actual que nos dirige hoy en día, Andrés Manuel López Obrador, pues han utilizado los medios de comunicación para pues prácticamente hablar sin sustento, ¿no? El decir cualquier cosa sin que haya una validez por parte de alguna institución. De hecho, contradiciendo a sus propias instituciones. Lo hizo Enrique Peña Nieto y lo hace Andrés Manuel López Obrador. Cuando el Banco de México le dice, estamos en una crisis, él dice que no estamos en una crisis. Y lo mismo también le ocurrió a Enrique Peña Nieto. Entonces, bueno, cosas de su gobierno que valdría la pena destacar. Las reformas estructurales es el primer punto de esta toma de notas de las acciones de Enrique Peña Nieto. Pongo aquí esta imagen para que sepan cómo tomar las notas. La primera nota, donde dice ahí notas de clase, el primer punto es reformas estructurales. Para que se pueda entender mejor, les presento aquí cuáles son las múltiples reformas que hizo Enrique Peña Nieto, que están consideradas como estas 11 grandes reformas estructurales. Son cambios, e incluso algunos de ellos en la Constitución, para poder aplicarse y que se modifiquen ciertos rubros, como el sistema hacendario, el sistema laboral, la reforma de tipo educativa, la reforma energética, que es la más importante de Enrique Peña Nieto. De hecho, lo utilizó como plataforma de campaña, siendo candidato a la presidencia, pues dijo que iba a hacer una reforma energética y nos prometió que el precio de los combustibles y que de los energéticos iba a bajar a la mitad. La gasolina, que cuando él llega a la presidencia está alrededor de 12 pesos, pues imagínate, hubiera sido muy atractivo que en verdad hubiera cumplido y que hubiera bajado a 6. Lo cierto es que la gasolina subió a alrededor de 18 pesos y no hubo tales mejorías ni tales cambios con esta llamada reforma energética.
De hecho, cuando él llega a la presidencia, al siguiente día de que el INE le da el triunfo, se dispara el precio de la gasolina, que estaba alrededor de 10, y hubo en algunos momentos, ya ven que la gasolina es fluctuante, llegó casi a 19 pesos el litro, cuando él llegó y la encontró en 10. Entonces la reforma energética en realidad no funcionó para mucho, porque nos prometió que se iba a hacer una reforma, que Pemex iba a perder cierta autonomía con la inyección de inversión extranjera, pero que el beneficio iba a ser palpable, que iba a bajar el precio del diésel, el precio del gas, el precio de la gasolina, el precio de la energía eléctrica, y todos esos 4 rubros de energéticos, diésel, gasolina, gas y energía eléctrica, casi se duplicaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el caso de la reforma laboral, igual se supone que tendría beneficios como el hecho de que las mujeres fueran catalogadas igual que un hombre a la hora de pagarles salarios altos. Sin embargo, la médula de la reforma laboral fue establecer una diferenciación de salarios entre la zona norte fronteriza y el resto de la República, para impulsar el desarrollo y que hubiera empresas norteamericanas que se acercaran a la frontera para ofrecer trabajo y que hubiera mexicanos que les pareciera interesante el movilizarse hacia aquella zona, a pesar de la inseguridad y sobre todo en el caso de desapariciones contra la mujer en la zona fronteriza, que también es uno de los grandes pendientes de Enrique Peña Nieto en cuanto a seguridad, ¿no? Se hizo mucho más evidente la desaparición de mujeres, la trata de mujeres, tráfico de órganos en aquella zona fronteriza debido a los trabajos que se hacen en las llamadas maquilas. También otra reforma muy importante es la reforma educativa, que más que modificar los programas, planes de estudio, es una reforma que más bien tiene tintes de carácter laboral para los docentes, ¿no? Y no tanto una reforma en el contenido académico, impulsando la idea de pensamiento crítico, el pensamiento tecnológico, científico. Más bien es un intento de hacer una serie de cambios para tener acuerdos sindicales con los maestros. De hecho, una de las acciones que hace Enrique Peña Nieto es encarcelar a Elbester Gordillo, que durante los gobiernos panistas, pues su sindicato prácticamente estuvo del lado de los panistas. Cuando recobra el poder el PRI con Enrique Peña Nieto es cuando hay un encarcelamiento hacia la líder sindical del magisterio. Y bueno, estas son las principales reformas que hizo el presidente, siendo la más importante la reforma energética. En la reforma hacendaria no hay nada positivo, de hecho se establecen nuevos impuestos, sobre todo para el grupo empresarial, que a lo largo de algunos años había estado creciendo y que se hace una nueva medición, un nuevo cálculo para la hora de pagar impuestos. Entonces, no, eso no es positivo. Vaya, como que lo tengamos que analizar. En el caso de las telecomunicaciones, también se amplían los servicios digitales. Viene la explosión esta de la Internet, donde ahora crecen las redes sociales, donde muchos de los noticieros o programas antes de televisión se están trasladando a los medios a través de Internet o a través de redes sociales, como lo estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, eso con las reformas que hizo Enrique Peña Nieto. ¿Qué significa una reforma estructural? Una reforma que no impacta nada más al ámbito del que se está tratando, sino impacta al resto del país. Ejemplo, una reforma energética en donde realmente bajara el precio de la gasolina haría que el precio del tomate, el precio de la tortilla, el precio del transporte público, el precio de los vuelos en avión, los traslados en autobús bajaran su costo. ¿Por qué? Porque sale más barato el combustible a través del que se transportan esos vehículos. Pero como no sucedió, pues no se logró el impacto que se pretendía. Por eso es una reforma estructural, porque es una estructura. El cambio en una termina modificando el resto. Es un poco de la teoría del estructural funcionalismo, que lo vimos en Introducción a Ciencias Sociales, que dice que una parte termina afectando al todo. Por ejemplo, mi organismo, mis diferentes sistemas, si termina fallando un sistema como el corazón,
todo el resto de los sistemas terminan sucumbiendo y terminan las personas muriendo. Es un poco eso, que todos los órganos están relacionados. Bueno, algo así sucede también, pero en el ámbito económico, y a eso se le llaman reformas estructurales, cuando el impacto de una a favor o en contra termina afectando al resto o mejorando el resto. ¿Qué más de Enrique Peña Nieto, además de las reformas estructurales? Hace también el llamado Pacto por México. Una vez que llega a la presidencia, se levanta en una oposición, de hecho no acepta la derrota, Andrés Manuel López Obrador, y se hace nombrar a sí mismo el presidente legítimo de México. Entonces, en este momento habría dos presidentes de la República. El presidente oficial, parecería que estamos hablando de la época de la Reforma, ¿no? Cuando Juárez y todos estos. El presidente oficial, que es Enrique Peña Nieto, que gobernaría del 2002 al 2018, y el presidente legítimo, que es Andrés Manuel López Obrador. Ante este desconcierto y para que no se la aplicaran igual que a Calderón, que a partir de que él no reconoce la derrota, mancha al gobierno de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto toma una decisión y hace algo que se llama Pacto por México. En el Pacto por México logra negociar con las tres fuerzas políticas más importantes del país. Él, que es del PRI, se une con el PAN y se une con el PRD. Para los de Olimpiada de Historia, por eso es que los libros nuevos, los que están saliendo a partir del año 2019, 2020, consideran que esto es el segundo triunvirato mexicano, porque para poder gobernar Enrique Peña Nieto tuvo que negociar con el PAN y con el PRD para que no se unieran en la lucha por no aceptar las elecciones de Andrés Manuel López Obrador. Por eso Andrés Manuel López Obrador y Morena no están en este Pacto por México. Entonces el Pacto por México es la alianza entre el PRI, PAN y PRD para formar un frente común y que no hubiera dudas respecto a lo legítimo de la elección. ¿Y qué hizo el PRI o qué ofreció Enrique Peña Nieto a cambio? Pues les ofrece puestos políticos a los panistas y a los PRDistas, que dejaron de ser PRDistas y dejaron de ser panistas para convertirse en priistas, con un puesto político que, si tú quieres, no tan trascendente, pero pues un puesto político. Entonces, este es el Pacto por México. Otra cosa importante que hace Enrique Peña Nieto es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Debido a la condición de pobreza de una buena parte de la población, alrededor del 45% en pobreza y un porcentaje de un 25% en pobreza extrema, pues 3/4 partes del país estaban en condiciones precarias, incluso para alimentarse, y hace una cruzada nacional contra el hambre, fomentando programas, pero sobre todo asistencialismo, que quedamos que es uno de los errores de la política mexicana, que tiene tintes más bien populistas y devotos que de realmente ayudar a sacar adelante a la población. El precio de la gasolina, quedamos que con Enrique Peña Nieto no funciona. La reforma energética, pues, es una reforma que técnicamente, cuando menos para la sociedad, es fallida. No sé, es para los empresarios, pero para nosotros no trajo beneficios en ningún sentido como se había prometido. Es una de los grandes pendientes del gobierno de Enrique Peña Nieto. Tanto el agua, la luz, diésel y la gasolina suben su precio. En cuanto a la política internacional, Enrique Peña Nieto hace una renegociación del TLCAN, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo nombre nuevo será a partir del próximo año TEMEC, que significa Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Dejará de llamarse TLC o TLCAN, y a partir del próximo año entra en vigor el intercambio comercial del nuevo tratado entre Canadá y Estados Unidos, que se va a llamar TEMEC, y que Andrés Manuel López Obrador no tuvo mucho que hacer más que heredarlo, porque son acuerdos que van más allá de la presidencia de la República. También este presidente, su gobierno fue manchado por la violencia. El caso de Iguala, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en donde las conclusiones finales es que es un crimen de Estado por parte del gobierno del Estado de Guerrero, concretamente del municipio de Iguala, en donde hay una versión oficial que fueron levantados y ejecutados
por un grupo delictivo llamado Los Rojos, pero que la otra versión es que se convirtió en un crimen de Estado. También está el escándalo de la Casa Blanca, que para que tengan una idea es una propiedad que más o menos en tiempos 2020 tiene un valor de 157.5 millones de pesos, que fue comprada durante la gestión de Enrique Peña Nieto a nombre de su esposa, de la Gaviota. Bueno, voy a poner el video y contestar las dudas que tengan ahorita aquí. Reviso el chat y veo si hay algo que quieran que analicemos. Enrique Peña Nieto. Antes de convertirse en presidente de México, Enrique Peña Nieto ya tenía una amplia trayectoria como político. Nació en 1966, en Atlacomulco, Estado de México. Estudió Derecho en la Universidad Panamericana y es maestro en Administración Pública por el Tecnológico de Monterrey. Su familia tiene tradición en la política mexiquense. Es sobrino del exgobernador Alfredo del Mazo González y familiar del también exgobernador Arturo Montiel, quien se convirtió en su padrino político. Con 18 años, Peña Nieto se unió a las filas del PRI, partido con el que alcanzó diferentes cargos en el gobierno mexiquense. Entre el año 2000 y 2002 fue secretario de Administración y entre 2003 y 2004 diputado local y coordinador de la bancada priista. Cuando terminó sus labores en ese cargo, contendió por la gubernatura del estado, firmando en campaña sus compromisos ante notario. Como gobernador mexiquense, Peña enfocó su administración en obras de infraestructura, donde alcanzó un crecimiento importante en conexiones carreteras. Sin embargo, en materia de seguridad, el Estado de México se convirtió en un foco rojo para el país. En su sexenio al frente de la administración mexiquense, aumentaron los feminicidios hasta convertirse en el segundo estado con mayor número de crímenes contra mujeres, solo por detrás de Chihuahua. En su periodo como gobernador, enviudó de su primera esposa, Mónica Pretelini, con quien tuvo a sus hijos, Paulina, Alejandro y Nicole. Solo un año después, anunció su noviazgo con la actriz Angélica Rivera. Se casaron en 2010 y al año siguiente él anunciaría su intención de contender a la elección para presidente de México, donde enfrentaría a Josefina Vázquez Mota, del PAN, y a Andrés Manuel López Obrador, que representaba a una coalición de partidos de izquierda. Enrique Peña Nieto ganó la votación con 18 millones de votos de los 77 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral. Así se convirtió en presidente de México para el periodo 2012-2018. Una vez en el gobierno, Peña firmó con representantes de otros partidos el Pacto por México, un acuerdo que ayudaría a aprobar en el Congreso reformas estructurales a la Constitución para impulsar el crecimiento del país y potenciar a Pemex, principal fuente de ingresos del gobierno mexicano. En la administración peñista se reactivó el plan de construir un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, que se haría con financiamiento gubernamental y privado. El proyecto se inició, pero la siguiente administración federal detuvo dicha construcción. 2014 estuvo marcado por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, caso que, aunque tuvo una resolución judicial, la versión oficial no convenció a los familiares de las víctimas. El gobierno de Peña sufrió un golpe de efecto con la publicación de un reportaje, donde se dio a conocer que la pareja presidencial tenía una propiedad ubicada en las lomas de Chapultepec, valuada en $7 millones. En la construcción de dicha obra participó Grupo IGA, que formaba parte del consorcio que construía el tren interurbano México-Querétaro. Esta obra finalmente fue cancelada, al determinarse que hubo conflicto de intereses en la licitación. En su gobierno, el Chapo fue capturado en 2014, escapó en 2015 y volvió a prisión al año siguiente, para finalmente ser extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cadena perpetua. Para mal de la administración peñista y del país, 2018 fue el año con la tasa más alta de homicidios en la historia de México. Y por si fuera poco, también fue el año en el que se registró el mayor número de agresiones contra periodistas. Cerca del final de su sexenio comenzó la renegociación del Telecán, ya con Donald Trump en la Casa Blanca. Lejos de lo prometido al inicio del sexenio con las reformas aprobadas, la gasolina pasó de 11 pesos con 37 centavos a venderse en 20.76 pesos por litro. Y en el caso del dólar, este pasó de 12.96 a 19.22. Tras la elección de 2018, Enrique Peña Nieto se reunió con el presidente electo para acordar el proceso de transición. Apenas unas semanas después, anunciaría su divorcio de Angélica Rivera.
Separado de la vida pública por unos meses, el expresidente reapareció en 2019 en una revista acompañado de su nueva pareja, la modelo Tania Ruiz. Su mandato terminó con un importante número de exgobernadores y funcionarios públicos en prisión. Y fue sin duda la pauta para una derrota histórica del PRI en una elección presidencial. Bueno, lo que faltó decir un tanto de la explicación previa al video es, bueno, el valor del peso en relación al dólar perdió 12% de su capacidad, es decir, siguió devaluándose hasta como ha venido ocurriendo en todos los sexenios y que incluso en este, ¿no? Donde se ha disparado desde 18 hasta los 22 y centavos que estamos pasando hoy en día y que llegó al límite de 25 hace algunos días. También en materia de seguridad ocurre lo del Chapo Guzmán, ¿no? Donde primero lo capturan, luego el Chapo Guzmán se fuga, luego lo vuelven a capturar y luego Estados Unidos pide este proceso para poder ser juzgado en aquel país. Y esto debido a la incapacidad del gobierno mexicano. O sea, hay que leer entre líneas, hay que ver cuál es el trasfondo. Cuando Estados Unidos pide a un delincuente que es perseguido en su país por ciertos delitos, significa que no confía en tu autoridad. Significa que no confía en la capacidad que tienes como país para poder llevar a cabo un proceso realmente jurídico. Y es por esa razón que el Chapo Guzmán fue repatriado ya, que está siendo juzgado bajo la ley de Estados Unidos en este proceso de extradición. Es lo que hay que ver realmente entre líneas, porque más allá de que sea juzgado allá o acá, hay que ver la incapacidad de México para poder dar un castigo ejemplar. Pues de hecho la muestra es que pues escapó de nuestro país y que bueno, afortunadamente lo logran recapturar y que ahora está en Estados Unidos para allá pagar la condena por los delitos relacionados con el narcotráfico, desapariciones, tráfico de armas, etcétera. Y bueno, en la sucesión presidencial del 2018, Enrique Peña Nieto pues encontraría, incluso previo a la elección, una imagen muy, muy poderosa y muy fuerte que después de 3 años de intentarlo, era el candidato más fuerte a la sucesión, que era Andrés Manuel López Obrador, que a la postre realmente se convertiría en el nuevo presidente de la República, arrasando en las elecciones del 2018, que en los próximos días analizaremos cuál ha sido hasta ahora, la gestión política de este nuevo presidente de la República. Suba las actividades en Drive, en la carpeta correspondiente. Nos estamos